Lo recuerdo claramente. Aquella mañana no corría ni una brisa. La casa aún olía a alcohol desinfectante y en el suelo de madera quedaban marcas borrosas de las ruedas de las muletas. Melissa entró con 2 vasos de café de papel y una sonrisa tan dulce que me hizo sentir un poco alerta. No porque sea desconfiada, sino porque he vivido lo suficiente para saber que nadie es demasiado amable. Sin un motivo. Mamá, te traje unos documentos pequeñitos que necesito que me ayudes a firmar, dijo, colocando el café junto a un fajo de papeles envueltos en un sobre marrón claro. Son solo unos trámites bancarios y un poder temporal, para que no te compliques más adelante. No respondí de inmediato, en parte por el dolor en la pierna, y en parte porque ya había escuchado esa misma frase antes. La última vez fui en 2003, cuando estuve a punto de perder la mitad de una tierra heredada por firmar demasiado rápido en una tarde demasiado tranquila. La miré a los ojos. Melissa es de esas personas que hacen que todo suene razonable, sencillo y sin importancia. Pero esa mirada que tenía ese día, en el fondo, parecía estar contando los minutos hasta que yo firmara. Si tú también alguna vez estuviste frente a un papel y algo dentro de ti susurró, espera, entonces esta historia es para ti. Suscríbete al canal para no perderte la continuación, porque los documentos que Melissa trajo ese día no eran solo un simple trámite. ¿Qué crees que se esconde detrás de ese papel de poder temporal? Acompáñame para descubrirlo. Está bien, dije, colocando la mano sobre el montón de documentos. Pero necesito tiempo para leerlos con calma. Por un instante, su rostro se tensó antes de volver a su expresión habitual. Claro, mamá. No hay prisa. ¿No hay prisa? Entonces, ¿por qué ahora? ¿Justo cuando acabo de salir del hospital? Porque justo ahora, cuando aún necesito un bastón y ni siquiera puedo ir sola al banco. Esa noche, cuando la casa ya estaba en silencio, encendí la lámpara de lectura y comencé a revisar página por página. La luz caía sobre las letras diminutas, y mis manos temblaban, no por debilidad, sino por rabia, no por desconfianza, sino porque me dolía que creyeran que no merecía saber la verdad. Uno de esos documentos no era un poder temporal, era una cesión total. Eso significaba que si yo firmaba, podrían vender la casa, sacar el dinero, hipotecar todo y yo quedaría como una simple inquilina. Legalmente, me quedé sentada, en lugar de llamar a alguien. Saqué mi vieja libreta de contactos y busqué el nombre que sabía que necesitaba. Walter Green, viejo amigo de George, mi difunto esposo. No sabía si aún vivía o si ya se había retirado. Pero llamé. Why? Curiosamente, respondió. Su voz seguía igual, grave, pausada y clara, como cuando era el abogado personal de George hace más de una década. Margaret, Dios mío, ¿cuánto tiempo ha pasado? Walter, dije despacio. Necesito hacerte una pregunta. Si firmo un poder sin entenderlo completamente, ¿tiene validez legal? Hubo un breve silencio. Si firmas y el documento no es ilegal, entonces sí, tiene total validez. Margaret, ¿qué está pasando? Le conté lo esencial. No me interrumpió. Una firma puede borrar toda una vida como madre. Yo, ellos lo saben. Pero lo que no saben es que tú también trabajaste con un abogado alguna vez. Solté una leve risa, no por la broma, sino porque, por primera vez en meses, sentí que estaba en el lugar correcto, entendiendo, sin dejarme manipular. Walter hizo una pausa. Luego dijo, George creó una cuenta secreta. ¿Cierto? Un fideicomiso. Yo redacté el primer borrado para él. Me quedé paralizada. Nunca lo activaste. Pero si quieres, podemos vernos mañana por la mañana en el banco. Me quedé sentada unos minutos más, con la sensación de que algo dentro de mí comenzaba a moverse, despacio pero firme. La casa estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj a los latidos constantes de mi corazón. No firmé los papeles de mi nuera, no porque estuviera en contra de ella, sino porque ya había visto esa mirada demasiadas veces en mi vida. No dormí después de esa llamada. En su lugar, preparé una tetera de menta. Lo único que me hacía sentir que no era demasiado vieja para empezar de nuevo. Y me senté en la mesa del comedor, mirando la luz de la luna que entraba por la ventana como un recordatorio de que aún me quedaba tiempo. A la mañana siguiente, le dije a Melissa que necesitaba ir al banco. Ella levantó la vista de su celular, algo sorprendida, pero sonrió. Oh, ¿quieres que te acompañe? Creo que estoy bien. Es algo personal, respondí, con el tono más suave que pude. Ella se encogió de hombros. Solo no olvides tus medicinas. Salí de casa en taxi. El conductor, Carl, un hombre canoso que me conocía desde hace años, me llevó al banco. Le pedí que me esperara afuera, y solo asintió. Tómese su tiempo, señor Margaret. Nadie debería apresurarse cuando se trata de dinero. Walter me esperaba en un rincón tranquilo de la sala VIP. No estaba tan viejo como imaginaba, todo canoso, pero con los ojos aún brillantes. Me entregó una carpeta delgada y dijo, este es el fideicomiso que George redactó en 1998. Los niños eran pequeños entonces. Nunca lo completó porque pensaba que aún no era el momento. Pero tú aún tienes el derecho de reactivarlo. Ves cada página, cada palabra me resultaba familiar. Como si George me hablara a través del lenguaje ilegal. Walter señaló una línea. Si decides activarlo, puedes transferir todos tus bienes al fideicomiso. Propietario, George. Coadministradora, tú. Beneficiarios futuros, a tu elección.
¿Y nadie puede tocarlo? Si lo haces hoy, nadie. Nos tomó 2 horas hacer todo. Transferí la casa, la cuenta bancaria, las acciones en la empresa donde George había invertido. Todo, al The George Whitmore Foundation. Como fideicomiso en vida. La única beneficiaria aparte de mí era Lisa, mi nieta. Pero solo podrá recibirlo cuando cumpla la mayoría de edad y complete un proyecto comunitario. De regreso a casa, apoyé la cabeza en la ventana del taxi, viendo los árboles pasar al revés. Sin música, sin aplausos. Solo la paz silenciosa de una mujer que alguna vez fue subestimada y que ahora había recuperado su lugar en el mapa de la vida. Cuando entré, Melissa estaba al teléfono. Bajó la voz al verme. ¿Y regresaste? ¿Mamá? Asentí. Sí, fui al banco. Solo resolví unas cosas pendientes. Esa noche, Melissa dejó el paquete de documentos sobre la mesa, junto a una taza de té fría. Fírmalo cuando tengas tiempo. Ya viste que no es nada grave. La miré a los ojos. ¡Sa! Nada grave. Me llevé los papeles a mi cuarto. Los coloqué junto a los documentos del banco. Entonces hice algo que ella jamás imaginó. Creé una copia idéntica, sin validez legal, solo para que creyera que había firmado. A la mañana siguiente, fingí estar cansada. Melissa me trajo un vaso de leche y me recordó tomar las pastillas. Asentí y coloqué la copia en un sobre, firmando con mi medio caligrafía. Puedes llevárselo al abogado si quieres. Confío en ti, le dije, y nunca en mi vida me había sentido tan lúcida al decir confío en ti. Ella sonrió ampliamente. Yo me encargo, tú descansa. Me quedé en la mesa después de que se fui. Lisa bajó con el cabello despeinado y un cuaderno en la mano. Me miró. Luego al sobre desaparecido. ¿Ya lo firmaste? La miré y sonreí. ¿Qué crees que firma? Se encogió de hombros. No sé. Pero ayer mamá sonreía de forma muy rara. Acaricié suavemente la mejilla de Lisa. No necesitas saberlo tú. Solo recuerda que tu abuela nunca firma algo sin haberlo leído antes. Lisa asintió lentamente. Luego se fue. Pero yo sabía, acababa de sembrarse una semilla. Tal vez nunca había visto una mirada tan segura como la de Melissa al recibir el sobre que yo supuestamente ya había firmado. No lo revisó por dentro, no hacía falta. Personas como ella solo creen en una cosa, la impotencia de quienes consideran demasiado viejos, demasiado débiles, demasiado cansados para sospechar. Después de 72 años de vida, aprendí algo aquello que los demás menosprecian en ti. A veces es exactamente donde puedes recuperarlo todo. A la mañana siguiente, me levanté temprano y preparé mi café. Un hábito que Melissa había intentado reemplazar con máquinas automáticas y bebidas instantáneas. Pero yo aún prefería el sonido suave del agua hirviendo, el aroma del café recién molido llenando la cocina. Me hacía sentir que aún podía hacer algo, que seguía siendo dueña de mis mañanas. Abrí el cajón de madera junto a la ventana y saqué una vieja libreta. Era donde anotaba las cosas importantes, no para recordar, sino para no permitirme olvidar. La primera línea que escribí esa mañana fue: les entregué un sobre, pero no era lo que creían. Walter me llamó cerca del mediodía. Me dijo que todo estaba listo, todos los bienes, incluida esta casa, las inversiones de George y una parte del fondo de retiro conjunto, habían sido transferidos a la Fundación George Whitmore, un fideicomiso que George y yo habíamos creado años atrás, pero nunca activado. ¿Quieres designar un beneficiario?, preguntó Walter. Guardé silencio un momento. Pensé en Lisa, la niña que me levaba de cada noche, sin hacer demasiadas preguntas, pero cuyos ojos se posaban en mis manos, en cómo pasaba las ollas, en cómo me detenía a medio hablar, como si estuviera guardando algo importante. Lisa, dije, pero solo cuando sea mayor de edad. Y solo si escribe con sus propias palabras porque merece recibir eso. Walter rió suavemente. Sigue siendo tú quien dicta las reglas. Margaret, mira al jardín trasero. Las ramas de los cerezos apenas comenzaban a brotar. La brisa primaveral rozó la ventana como un recordatorio. Todo buen comienzo necesita crecer en silencio, hasta que llegue su temporada. Melissa no dijo nada en los 2 días siguientes. Estaba ocupada con listas de agentes, llamadas con quien asumiría a su abogado personal. Pasé cerca y la escuché al teléfono, si todo va bien. Los activos estarán listos antes del 3er trimestre. No, ella no sospecha nada, confía en mí. Yo llevaba una taza de té en ese momento. No me detuve, solo caminé suavemente por el pasillo. Volví a mi habitación y cerré la puerta sin hacer ruido. Sabía que lo que había hecho no era una victoria, era solo una defensa legal. Pero lo que me hizo sonreír no fue proteger mi casa, sino saber que, por primera vez, no dejé que otros definieran mi valor, ni con miradas condescendientes, ni con promesas dulces, y mucho menos con papeles impresos en tinta negra sobre fondo blanco. Al final del día, Lisa me trajo un dibujo garabateado. Había dibujado la casa desde el patio trasero. En la ventana estaba yo sentada, y ella, regando las plantas. ¿Te gusta, abuela?, preguntó. Asentí. Lo hiciste muy bien. Pero falta un detalle. ¿Qué quiere él? Esto, dije, y él le entregué una flor de jazmín seca que había guardado en un libro. Pégala en la esquina izquierda. Yo estuve en esa ventana. Ese es el lugar donde decidí que nadie más volvería a apagar mi voz. Lisa no lo entendió del todo, pero asintió y pegó la flor como una promesa silenciosa.
Melissa siempre sabía cómo hacer que todo pareciera planificado por el bien común. 10 días después de que supuestamente firmé, trajo a un joven para medir el salón. La razón: solo para que estés más cómoda. Mamá, estamos pensando remodelar la casa para que se adapte mejor a tu edad. Asentí. Ni aprobé ni rechazo. Solo observa al muchacho midiendo con un láser como si esa casa ya perteneciera a alguien más. Esa noche, Andrew llamó, la primera vez en 3 semanas. Mamá, Melissa me dijo que ya firmaste los papeles. Muchas gracias. Solo queremos que no te preocupes. Sostuve la taza de té con ambas manos y respondí con calma. Entiendo. Están haciendo su esfuerzo. Sí, mamá. Queremos poner la casa a nombre nuestro para facilitar los trámites fiscales y un préstamo para un nuevo proyecto. Melissa se encarga de todo. Tú solo descansa. No dije nada más, porque cada palabra que debía usar ya la había escrito, en el momento justo, para la persona correcta. A la mañana siguiente, fui a mi estudio y saqué la copia del fideicomiso, selada por el banco y firmada por Walter. Revise página por página. Cada línea era clara, a prueba de cualquier intento futuro. Mi patrimonio ya estaba fuera de su alcance, incluso si ellos no lo sabían. No reí, no sentí que gané, solo sentí alivio. Un alivio como si hubiera recuperado una parte de mi humanidad que, durante años, había entregado sin querer, en nombre de la familia. Lisa entró a mi cuarto al mediodía, con un vaso de leche y unas galetas caseras. No dijo nada al principio, solo las dejó y se sentó al borde de la cama. Mamá dijo que quizás pronto alquilemos una parte de la casa, si tú estás de acuerdo. La miré. ¿Tú crees que estoy de acuerdo? Lisa dudó. No lo sé, pero creo que estás fingiendo. Levante una ceja. ¿Fingiendo qué? Fingiendo ser más débil. Fingiendo que confías. Sonríe. ¿Y por qué piensas eso? Lisa bajó la mirada. Porque te veo escribir todas las noches. Porque te escucho hacer preguntas muy específicas, como si quisieras que mamá se contradiga. Puse mi mano sobre la suya. ¿Ves más de lo que los adultos creen? Lisa me miró. ¿Tienes un plan, abuela? No respondí directamente. En cambio, conté otra historia. Cuando tu abuelo vivía, escribió un testamento. No porque estuviera por morir, sino porque creía que todo debía decidirse mientras uno aún está lo bastante lúcido para entender su propio corazón. Lisa asintió. ¿Como lo que hiciste la semana pasada? No afirma. Tampoco negué. Solo dije, guarda silencio no es debilidad. A veces es la única forma de que los ruidosos se revelen solos. Lisa frunció el queno, como si tratara de comprender algo más profundo. Se levantó. Fue hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Abuela, si hay algo que deba mantenerse en secreto, yo puedo guardarlo. No me sorprendió. Esa niña se parecía a George más de lo que había imaginado, no por el cabello ni la forma de caminar, sino por la manera de mirar lo importante, sin necesidad de hablar fuerte, solo de mantenerse firme. Cuando salió, volví a mi escritorio. Abrí la libreta vieja y escribí una línea más bajo las notas ya numeradas. Todos creen que los viejos son fáciles de manipular, pero no saben que cuando una madre guarda silencio, tal vez esté levantando el asta para izar su propia victoria. Melissa no se molestó en ocultar sus planes después de que yo firmara. Apenas 2 días después, vi entrar a una mujer vestida de negro, con una iPad y una libreta. Tomó fotos de cada habitación, midió las paredes. Le hizo unas preguntas a Melissa y luego se marchó con una sonrisa profesional. Es una agente inmobiliaria, explicó Melissa cuando notó mi mirada. Solo está revisando, por si algún día consideramos alquilar o vender. No reaccioné, solo asentí, como si todo eso fuera perfectamente normal. Por la tarde, escuché la voz de Andrew a través de una videollamada. Melissa había dejado el teléfono sobre la mesa mientras cortaba zanahorias. No sospecha nada, dijo ella, casi riendo. Incluso me devolvió los papeles ordenaditos. Tu mamá no solo firmó, también me dio las gracias. Andrew sonrió desde el otro lado. Perfecto, estoy hablando con el banco. Si movemos rápido, podemos apartar el terreno en Flagstaff antes del próximo mes. Salí de la cocina en silencio y regresé a mi habitación. La puerta de madera se quedó sin ruido, pero por dentro, cada palabra que dijeron resonaba como un viento helado pasando por una campana de bronce. No estridente, pero suficiente para dejar eco. Abrí el expediente de la transferencia ya finalizada y revisé cuidadosamente el nombre en los títulos de propiedad. Todo estaba a nombre de The George Whitmore Foundation, un fideicomiso anónimo que George y yo habíamos creado y que nadie conocía aparte de Walter. Melissa estaba intentando vender algo que no le pertenecía. Esa tarde, vaya a la cocina más temprano de lo habitual. Lisa estaba sentada en la mesa, dibujando en su cuaderno. ¿Qué estás dibujando? Pregunté. El fondo para un libro. Imagina una señora mayor sentada en una biblioteca, y detrás de ella un gran mapa. Sonreí. ¿Y el mapa lleva a un tesoro? Lisa negó con la cabeza. No, lleva a la verdad. Me detuvo un segundo. Luego pregunté en voz baja, ¿y qué es la verdad? Levanto la vista. Que no todos los que guardan silencio pierden. Y no todos los que firman papeles no saben lo que están haciendo. No supe si sorprenderme o sentir gratitud. Quizás ambas. Lisa no sabía todo, pero sabía lo suficiente. Esa noche, Melissa imprimió más documentos. Mamá, ¿puede firmar estas copias también?
El abogado dijo que sería bueno tener 2 juegos de respaldo. Tome los papeles. Fingí darles un vistazo y los dejé sobre la mesa. ¿Mañana por la mañana? Sí. Mis ojos están un poco cansados. Ella asintió, como si ya estuviera acostumbrada a que yo no preguntara nada. Pero noté claramente la impaciencia en su mirada. Esa noche, cuando la casa estuvo en silencio, saqué mi libreta y escribí una sola frase. La gente suele reír cuando cree que ha engañado a una anciana, pero no envejecí por ser ingenua. Envejecí porque aprendí a esperar. A la mañana siguiente, Melissa apareció con su laptop, vestida como si dirigiera una empresa millonaria. Mamá, el abogado vendrá este fin de semana para finalizar los documentos. Solo necesitan verificar unos detalles. No se preocupe. Es puro trámite. Levante la vista de mi taza de té y sonríe con calma. Haz lo que consideres necesario. Esa frase, haz lo necesario, pareció tranquilizarla. Tal vez porque, en su cabeza, significaba ella no sospecha nada. Continuó. Ahí estamos pensando remodelar la planta alta para alquilarla. Si actuamos rápido, podríamos tener inquilinos el próximo mes. Seguí sonriendo. Pero en mi mente, pensé alquilar algo que no posees legalmente. Eso es audaz. O ingenuo. O ambas cosas. Esa misma tarde, la mía Walter acababa de salir de una audiencia pequeña. Su voz sonaba algo cansada pero firme. Parece que voy a tener que mostrar papeles. Le dije, ¿Melissa traerá a su abogado? Déjalos venir, respondió Walter. Tienes derecho a guardar silencio y no proporcionar nada si no lo consideras necesario. Y si presentan algo, quiero verlo. Colg, esa noche. Revisé los escaneos de todos los documentos firmados y los imprimí en 3 copias. Una la guardé en un cajón secreto, otra debajo de una pila de libros viejos junto a mi escritorio, y la tercera dentro de mi libro de recetas, un lugar que nadie en esta casa jamás tocaría. Lo dejáis todo en silencio. No por miedo, sino porque sabía que lo que más descoloca a las personas no es tu enojo, sino tu calma cuando creen que ya te rendiste. Lisa entró justo cuando estaba acomodando el armario. ¿Qué estás preparando? ¿Abuela? Preguntó. No, Miguel. Solo respondí. ¿Tú qué crees que estoy preparando? Algo. Está por pasar. ¿Verdad? Asentí. Sí. Pero pasará de un modo que hará que los más ruidosos tengan que escuchar su propia voz. Lisa se acercó y me abrazó por la espalda. Un abrazo corto, pero verdadero. Escuché su susurro, casi inaudible. No tienes que decir nada. Yo estoy aquí. Sentí que no había nada más que agregar. 2 días después, Melissa entró a la sala mientras yo hollaba un álbum de fotos antiguo. Se sentó frente a mí, por primera vez sin laptop ni celular. Mamá, dijo con un tono más suave de lo normal, sé que todo esto puede parecer algo rápido, pero solo queremos que esté segura, sin preocupaciones por propiedades o papeles. No respondí de inmediato, solo pasé la página. Era una foto de George y yo, de pie frente a esta casa, el día que recibimos las llaves. ¿Melissa? Dije despacio. Una mujer no teme perder sus bienes, cuando sabe que ha conservado lo más importante, su derecho a decidir. Ella se quedó inmóvil un segundo. Luego sonrió forzadamente. Entonces no se preocupe. Nosotros nos encargamos de todo. Asentí. No me preocupa nada, Melissa. Solo estoy esperando a ver si han leído bien lo que creen tener bajo control. Esa noche, escribí la última frase en mi libreta. El silencio es estrategia. Finger, defensa. ¿Y la confianza? ¿Solo una prueba para quien cree que ya ganó? Siempre pensé que si algún día un abogado entraba a mi casa, debió ser porque algo grave había ocurrido. Jamás imaginé que, llegado el momento, me sentiría tan tranquila, como si hubiera estado esperando este día desde mucho antes de que Melissa iniciara su jugada. Era sábado por la mañana. El cielo estaba gris. El aire tenía ese leve olor a tierra húmeda después de una noche de lluvia. Estaba preparándote cuando Melissa entró en la cocina, vestida como si fuera a una reunión con accionistas. Mamá, empezó. El abogado nuestro llegará en media hora. Solo quiere revisar algunos puntos del expediente. Será rápido. Asentí, exprimiendo una rodalla de limón sobre la tetera. ¿Debería cambiarme de ropa? No es falta. Sonrió. Esté cómoda. Casi todo está listo. Levé la bandeja de té a la sala y elegí sentarme en la silla junto a la ventana. La luz gris caía sobre la foto antigua de George, como una presencia invisible acompañando. Punctual. Sonó el timbre. El hombre que entró era un rostro desconocido, joven, con el cabello engominado, un abrigo gris claro y un maletín de cuero marrón que parecía decir en silencio: conozco la ley y represento el poder. Buenos días, señora Whitmore, dijo con voz correcta, pero tan insípida como café aguado. Soy el abogado personal de la familia de la señora Melissa y el señor Andrew. Le ofrecí asiento. Melissa se sentó a su lado, con mirada segura. Colocó un expediente sobre la mesa y le entregó una copia impresa al abogado. Solo queremos confirmar unos puntos antes de registrar los bienes a nombre de la empresa de inversiones, explicó Melissa, como si hablara del clima. El abogado abrió el expediente y pasó unas páginas. Yo los observaba en silencio. Vi claramente cómo sus ojos pasaban de rápidos a lentos. Frunció ligeramente el ceño. Disculpen, dijo. No encuentro el documento original con el celo notarial de transferencia. Melissa frunció el ceño. Seguramente mamá lo dejó en otro lugar. ¿Ya lo firmó?
¿Verdad, mamá? Tomé un sorbo de té. Firmé un documento. Pero no recuerdo haber firmado una versión con celo notarial. El abogado calló un momento y luego preguntó. Señora Margaret, los bienes aún están a su nombre. Sonreí suavemente. No, todo fue transferido antes de que yo firmara cualquier cosa de parte de mis hijos. El ambiente en la sala cambió de golpe, como si alguien hubiera cerrado una ventana de golpe en pleno invierno. Melissa se quedó inmóvil. ¿Transferido? ¿Qué está diciendo? ¿Mamá? He transferido todos mis bienes a un fideicomiso llamado George Whitmore. Respondí con calma. Ese fideicomiso fue creado en 1998. ¿Y ahora? Yo soy la única administradora legal. El abogado levantó la vista hacia Melissa y luego a mí. ¿Tiene los documentos? Me levanté y salí de la sala unos minutos. Regresé con una carpeta. La coloqué sobre la mesa y la abrí. Copias notariales, celos bancarios, firmas mías y del testigo. Todo claro. Inquestionable. Los bienes salieron de mi patrimonio personal antes de que la señora Melissa me presentara cualquier documento, dije, mirándola directamente. Y no he violado ninguna ley. Solo utilicé el derecho que tengo como persona viva, lúcida y precavida. Melissa se puso de pie de golpe. ¿Qué estás diciendo? ¿Transferáis to do? ¿Cuándo? No respondí de inmediato. Cerré la carpeta y acaricié los bordes del papel como quien acomoda serviletas tras el de. Desde el momento en que entendí que lo único que realmente necesitaban de mí era mi firma, no mi presencia. El abogado miró a Melissa. ¿Usted no tenía conocimiento de este fideicomiso? No, exclamó Melissa. ¿Sí hizo eso? Entonces está violando un acuerdo familiar. Levanté la cabeza y la miré a los ojos. ¿Qué acuerdo? No recuerdo una sola conversación sincera entre nosotros antes de que me pusieran esos papeles delante. Andrew entró justo en ese instante, con el abrigo aún puesto, y escuchó la última frase. ¿Qué está pasando aquí? El abogado le entregó una copia del expediente. Andrew la leyó rápidamente y luego me miró. Mamá, no puedes sacar esto sin avisarnos. Asentí. Puedo, ahí lo dejáis. La ley no impide que una madre lucida proteja sus bienes, incluso de sus propios hijos. Se le enrolleció el rostro. Miró a Melissa y luego de nuevo a mí. Esto se va a complicar, mamá. Nuestro abogado presentará una queja. Hagan lo que crean necesario. Respondí. Pero recuerden, si ustedes actúan mal, yo también puedo presentar una denuncia. Y tengo copias de todas las conversaciones, grabaciones, testimonios sobre cómo intentaron presionarme para que firmara sin leer. El silencio volvió a caer, como si alguien hubiera celado la habitación. Melissa dio un paso atrás. Andrew sacó el celular. Quiso decir algo, pero no lo hizo. ¿Está jugando al poder? Murmuró Melissa con una risa amarga. Pero sus labios temblaban. No, dije. Estoy recordándoles que su madre no es un puente para cruzar. Y luego darle la espalda para siempre. Lisa estaba tras la escalera. Había permanecido en silencio hasta ahora. Ella no juega nada. ¿Y yo? Con voz firme. Solo está recuperando el lugar que ustedes creyeron que ya no necesitaba. Andrew frunció el ceño. Lisa, tú no entiendes de adultos. Entonces explícamelo. Lo interrumpió Lisa. ¿Por qué solo aparecen cuando se trata de dinero? ¿Por qué nunca preguntan si ella está bien? Aparte de sí, afirmó. Melissa abrió la boca para decir algo, pero Lisa siguió hacia mí. No tienes que defenderte más, abuela. Ya hiciste suficiente. Ahora nos toca a nosotros asumir las consecuencias. No supe qué decir. Solo miré a mi nieta, en lo que se había convertido, y vi en ella una luz silenciosa que yo también había tenido, antes de aprender a soportar. El abogado se levantó, esta vez con voz más respetuosa. Señora Margaret, creo que necesito hablar en privado con mis clientes. Adelante, dije, señalando el porche trasero. El jardín tiene espacio suficiente para repensar las cosas. Salieron del salón sin decir palabra. Lisa se sentó junto a mí. Tomó mi mano, sin necesidad de preguntas. La apreté con fuerza. Sabiendo algo con certeza, ya no estaba sola. Y por primera vez en muchos años, no tuve que explicar mi silencio. Porque hoy, el silencio habló por mí. No recuerdo exactamente cuándo se fueron Melissa y Andrew. Solo sé que, cuando regresé a la sala con una nueva tedera, los asientos donde se habían sentado ya estaban vacíos. Nadie gritó. No hubo escenas de telenovela. Solo un espacio vacío y el tic-tac del reloj en la pared, marcando cada segundo como si confirmara que la confrontación fue real y que ya había terminado. Me senté, serví el té. Lisa seguía a mi lado, su mano sobre la mía. No preguntó nada, solo me miró con una madurez que superaba su edad. ¿Tienes miedo? Le pregunté. Negó con la cabeza. No, solo me siento triste, porque vi con claridad que ellos ya no saben quién eres. Le apreté la mano suavemente. No importa. Hay cosas que uno solo valora cuando ya las ha perdido. Desde hace mucho sin darse cuenta. Nos quedamos ahí, sin necesidad de hablar más. Sin análisis. Sentí como si una piedra hubiese rodado fuera de mi pecho después de tantos años. No era la sensación de victoria. Era el alivio de volver a respirar con mi propio ritmo. Por la tarde, saqué mi vieja libreta y ordené mi escritorio. Debajo de unas notas olvidadas, encontré un sobre que nunca había notado. La letra en el frente era de George. Lo abrí. Era una carta escrita a mano, con tinta azul que ya se había corrido un poco por los bordes. Si estás leyendo esto,
Es probable que yo ya no esté contigo. Pero confío en que, si aún te preguntas si hiciste lo correcto, entonces, definitivamente no has hecho nada malo. La dobla. La presioné contra mi pecho por un momento. Luego escribí una línea en la página siguiente de la libreta. No escribo por venganza. Escribo para recordar que alguna vez guardé silencio. Y ahora, él y yo no hackealo más. Lisa entró con 2 tazas de cacao caliente. Le mostré la carta y le pedí que la leyera. Lo hizo despacio. Sus ojos se humedecieron, pero no logró. ¿Cuándo escribió esto el abuelo? Preguntó. Antes de morir. Tal vez sabía que un día necesitaría recordarme que la bondad no debe ir de la mano con el silencio eterno. Lisa asintió. Luego sacó una libreta nueva de su mochila y la puso sobre la mesa. Yo también quiero empezar una como la tuya. Abrí el cuaderno. En la primera página decía, escribir para el mañana, para no repetir el ayer. No necesitaba más para saber que todo lo que había hecho no se trataba solo de proteger una casa, ni de conservar una herencia. Estaba protegiendo una parte de mí misma y pasándosela a la siguiente generación. No con testamentos, sino con palabras silenciosas que, esta vez, fueron escuchadas. No esperaba que Rachel regresara. Ella siempre supo cómo mantenerse al margen, lo suficientemente lejos como para no involucrarse, lo suficientemente cerca como para negar si alguien preguntaba si sabía algo. Pero ese día, en una tarde sin viento, escuché el timbre. No fue un toque apresurado, como el de un repartidor. Fue un solo timbrazo, lento, como si quien estuviera afuera dudara si realmente tenía permiso para entrar. Abrí la puerta. Rachel estaba allí. No traía bolso, ni celular, ni nada encima. Solo una expresión cansada que solo le había visto una vez, cuando dio a luz a Lisa, agotada, desbordada, intentando mantenerse de pie. ¿Puedo pasar? Preguntó, sin mirarme a los ojos. Asentí, retrocediendo para abrirle camino. Esta casa aún tiene espacio para ti. Se sentó frente a mí sin quitarse el abrigo, sus manos apretadas, los nudillos blancos por la tensión. ¿No van a reclamar nada? Dijo tras unos segundos de silencio. Solo quiero escuchar. No respondí de inmediato. Serví más té. Lo deslizó hacia ella. Toma. El jengibre ayuda a respirar mejor. Rachel sonrió apenas, con la mirada aún evitando la mía. Debí venir antes. ¿Cuándo todo empezó? ¿Cuándo te hicieron firmar papeles? Pero no viniste, respondí, sin reproche, solo como un hecho. Lo sé, murmuró. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que, si me metía, me odiaran, de empeorar las cosas, de perder ese lugar neutral que siempre traté de mantener. Mira a mí ya, esa mujer que una vez fue la niña calada que se metía en mi cama durante las tormentas. Ahora esa niña había aprendido a esconderse de los truenos, quedando quieta en una habitación, fingiendo que no lo oía. ¿Y ahora? Pregunté en voz baja. Rachel levantó la vista. Por primera vez, me miró fijo. Ahora veo que tú hiciste lo que yo debía hacer. Levantarte. Hablar. No escóndete. Dejé la taza sobre la mesa. No todos aprenden que hablar no es falta de respeto. Algunos solo lo entienden cuando ya no tienen otra opción. Rachel asintió, con los ojos enrojecidos. No vengo a pedir nada. Solo quiero saber si todavía me das una oportunidad. No respondí de inmediato. Alcancé mi libreta. La abrí en una página en blanco y le ofrecí una pluma. Escribe aquí, le dije. No tiene que ser largo, no tiene que ser perfecto. Solo tiene que ser verdadero. Tomó la pluma. Su mano temblaba. Pero, tras unos segundos, apareció la primera línea. Mamá, lo siento. No por lo que hice, sino por lo que no tuve el valor de hackear a tiempo. Lee la frase. Cerré la libreta. No la abras. No la console. Solo le toqué la mano, suavemente. Eso es suficiente por hoy. Rachel asintió. Se levantó. Antes de irse, dijo, si me lo permites, volver. No para arreglar, sino para entender. Sonreí. Esta casa nunca ha cerrado la puerta a quien quiere entender. Esa noche, le conté todo a Lisa. ¿Crees que mi mamá va a cambiar? Preguntó. Negué con la cabeza. No tiene que cambiar de inmediato. Solo necesita saber que esta vez no estoy sola. Lisa asintió. Luego abrió su libreta y escribió una nueva línea. El silencio ya no es un escudo. Es el lenguaje cuando la verdad es lo bastante grande para no necesitar gritar. Semanas después de que el abogado se fue, la casa volvió a estar en silencio. Nadie tocó la puerta. Nadie llamó. No hubo disculpas, ni preguntas, ni menciones de lo que había pasado. Guay. Curiosamente, no sentí vacío alguno. Ese silencio ya no pesaba como antes. Era una pausa, un respiro. El espacio volvía a ser realmente mío. Lisa seguía viniendo cada tarde después de la escuela. Preparábamos cacao y leíamos juntas los borradores que escribía. Algunos días eran poemas cortos, otros diálogos imaginarios entre dos mujeres, una que sabía guardar silencio a tiempo y otra que aprendiera a hablar sin miedo a ser rechazada. Un jueves por la mañana recibí una invitación, escrita a mano, con una caligrafía temblorosa pero cuidada. Invitación para la señora Margaret, únase al grupo Mujeres que reescriben, mujeres que ya no quieren ser recuerdos borrosos. Solté una sonrisa. Nadie me había invitado nunca con palabras así. La primera reunión fue en la biblioteca comunitaria. Éramos 12, sentadas alrededor de una mesa de madera vieja.
cada una con su historia. Una era viuda. Otra había sido abandonada en un asilo por sus hijos, hasta que la trajeron de vuelta al descubrir que aún estaba lo bastante lucida para defender su casa. Yo solo conté una parte. No di nombres, no culpé a nadie. Solo dije, hubo un tiempo en que creí que ya había escrito el final de mi historia. Pero descubrí que lo importante no es el capítulo final, sino quien tiene el derecho de sostener la pluma al terminar. La sala quedó en silencio. Una señora llamada Jan fue la primera en aplaudir. Luego vinieron más, junto con gestos de cabeza sin palabras. Al volver a casa, vi a Lisa regando las plantas en el porche. El jazmín que habíamos sembrado juntas empezaba a brotar. ¿Escribiste algo hoy? Pregunté. ¿Asintió? Hoy escribí sobre cómo tú te quedas quieta, pero todo a tu alrededor se ve obligado a moverse. Sonreí. Esa es una imagen poderosa. Creo que cuando sea grande, quizás no necesite una gerencia. Dicho de pronto, solo necesito saber por qué se creó. ¿Y qué hacer con lo que enseña? No respondí enseguida. Solo pasé mi mano por su cabeza, por primera vez desde que dejó de ser una niña. Esa noche, saqué mi cuaderno, el último que pensaba escribir, y empecé la primera página con esta frase. No todas las vidas deben terminar en victoria. A veces, basta con ponerse de pie, para que el mundo sepa que alguna vez te derribaron. Ese día me levanté más temprano que de costumbre. No por insomnio ni dolores, solo porque sentía, con absoluta certeza, algo iba a florecer. No un secreto, sino algo que había sembrado al iniciar este camino. Corrí las cortinas de la cocina. La luz de la mañana caía suavemente sobre la mesa de madera. En el jardín, el jazmín, el que Lisa y yo habíamos plantado aquella tarde tras la confrontación, había soltado su primer capullo. Uno solo, pequeño, blanco, solitario, pero real. Preparé café y salí al porche. Lisa ya estaba despierta, con el cabello despeinado y el cuaderno en brazos, sentada en el escalón. Miraba la flor como si fuera lo más importante del mundo. ¿Lo viste? Preguntó sin volverse. Lo vi. Respondí, con una voz más grave de lo normal. No todos viven lo suficiente para ver florecer lo que sembraron. Lisa me entregó su cuaderno. Ya escribí. La primera página. Lo abrí. La tinta aún estaba fresca. Decía, no necesito que me hereden nada. Solo que me hereden una razón para no volver a cuidarme callada. Queré el cuaderno y lo coloqué sobre sus rodillas. Entonces guárdalo bien. Es la semilla más valiosa que tendrás. Nos quedamos ahí, en silencio. Pero no era el silencio de quienes ya no tienen nada que decir. Era el de quienes saben. No lo abrí de inmediato. En cambio, miré por la ventana, viendo el viento sacudir las ramas del limonero. El mismo que plantamos juntos el verano en que terminamos de pagar la hipoteca. Él insistió en hacerlo él mismo, aunque le dolía la espalda. Dijo que era simbólico. Construimos algo, plantamos algo y dejamos algo. Abrí el sobre. La carta adentro era corta, escrito en papel simple, doblado cuidadosamente en tercios. Mi querida Margaret, si estás leyendo esto, significa que el tiempo ha seguido su curso y que he tenido que soltarte la mano antes de que estuvieras lista. Te conozco, eres fuerte, pero también callas demasiado. Y nuestros hijos, Dios los bendiga, aprendieron a tomar tu silencio como señal de que podían hablar por encima de ti, que podían protegerte decidiendo por ti. No lo permitas. Tienes más sabiduría que todos nosotros juntos. Tú construiste este hogar. Nos mantuviste unidos cuando yo no sabía cómo. Y si algún día te ponen papeles enfrente, Margaret, léelos. Agrega una línea, agrega tu voz. Haz que sepan que sigues aquí. El amor no es control. El amor es respeto. Y te respeto más de lo que alguna vez dije en voz alta. Siempre tuyo, George. Presioné la carta contra mi pecho y cerré los ojos. Él lo sabía. Mucho antes de que ocurriera, él lo sabía. De alguna manera, George había visto exactamente el momento que yo estaba viviendo ahora, y desde donde estuviera, había alcanzado el tiempo para poner esto en mis manos. No para arreglarlo todo, sino para recordarme que yo ya había empezado a arreglarlo por mi cuenta. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, silenciosas y cálidas, pero no pesaban. Eran un alivio, una liberación de años de duda, del dolor de preguntarme si había hecho lo correcto al protegerme. Lo había hecho, y ahora tenía prueba. Ese jueves, llevé la carta de George a la reunión. Se sentía extraño llevar algo tan personal a una sala llena de mujeres que no conocía hacía un año. Pero así eran esos encuentros. No llegábamos como extrañas, llegábamos como sobrevivientes. Cuando fue mi turno de hablar, sostuve el papel doblado entre mis manos y dije, esta semana encontré algo que no sabía que necesitaba, una carta, de mi esposo. La sala se quedó en silencio. Incluso el tintinear de las cucharitas de café se detuvo. Pensé que ya había hecho la parte más difícil, continué. Firmé los papeles, hablé, dejé de encogerme.
Pero luego leí sus palabras y entendí. Él lo vio venir antes que yo. Sabía que llegaría el momento en que necesitaría recordar quién soy. Desplegué la carta y la leí en voz alta. Nadie interrumpió. Cuando terminé no dije nada más. Dejé que las palabras quedaran en el aire, no como una actuación, sino como presencia. Algo más profundo que un consejo. Algo que no necesitaba explicación. Helen fue la primera en hablar. «Sabes», dijo lentamente, «mi esposo nunca escribió algo así, pero me imagino que si hubiera sabido por lo que iba a pasar después de su muerte, lo habría hecho». Otra mujer, Marina, asintió. «Mis hijos hicieron lo mismo». «Por tu bien, mamá». Lo decían como si fuera una bendición, pero se sintió como el clic de una cerradura. «Pensé que solo me pasaba a mí», susurró otra. No era así. Eso era lo que seguíamos descubriendo en ese cuartito al fondo de la panadería, que ninguna de nosotras estaba sola, ni en el duelo, ni en el silencio, ni siquiera en la fortaleza. Camila estaba sentada a mi lado, cuaderno abierto, su pluma moviéndose lentamente. Después de la reunión, mientras caminábamos de regreso a casa, me dijo: «Esa carta…». No sonaba como si él se hubiera ido. «Nunca se fue del todo», respondí. «Solo se hizo a un lado para que yo pudiera tomar la delantera». Camila sonrió con eso. «¿Puedo escribir sobre él?». «Puedes escribir sobre lo que quieras», le dije. Esa noche guardé la carta en la misma caja de madera donde tengo mis cuadernos. Pero antes de cerrar la tapa, añadí algo nuevo. Uno de los dibujos de Camila, doblado con cuidado junto a las palabras de George. Un puente entre generaciones, no construido desde la disculpa, sino desde el permiso, para hablar, para escribir, para ser. Llegó por correo. Una carta formal, impresa en papel marfil firme, jerga legal, logotipos, viñetas. No necesitaba leerla entera para saber lo que era. Andrew y Rachel habían intentado arrendar la casa, sin mi conocimiento, sin mi firma, sin mi cláusula. Pensaron que la cláusula no importaba, que era una frase que nadie notaría, que lo escrito a mano por una mujer mayor podía ignorarse bajo el peso de la procedencia. Estaban equivocados. Miré la carta por mucho tiempo, no con rabia, solo en silencio. Ya no dolía como hubiera dolido meses atrás, no porque la traición duela menos con el tiempo, sino porque ya no la veía como una sorpresa, la veía como confirmación. Ellos no habían cambiado, pero yo sí. Guardé la carta en mi bolso, junto a mi carpeta de documentos, y caminé hasta la oficina municipal de propiedad. La misma mujer de antes me saludó. Esta vez, al verme, alzó las cejas con reconocimiento, y algo parecido a la solidaridad. Puse los papeles sobre su escritorio. Ella los leyó, escaneó, cruzó información, luego frunció el ceño. «Ellos presentaron esto sin tu contrafirma», dijo. Asentí. «Esa cláusula que agregaste está aquí, y es válida. Quien recibió esta solicitud de arrendamiento no revisó con suficiente cuidado». Esperé. Ella se levantó. «Dame 15 minutos». Cuando regresó, no venía sola. La acompañaba un hombre, alguien del departamento legal. Me pidió ver los documentos otra vez. Se los entregué sin decir palabra. Los leyó en silencio, pasando de una página a otra. Luego levantó la vista. «Fuiste muy cuidadosa», dijo. «Tenía que serlo», respondí. Asintió. «No pueden seguir adelante con esto. Todavía eres la copropietaria legal. Sin tu consentimiento por escrito, este arrendamiento no tiene validez». Exhalé, despacio, aunque no me había dado cuenta de que estaba conteniendo el aire. «¿Quieres presentar cargos?», preguntó con suavidad. Me detuve. En ese momento pensé en todo lo que podría hacer. Aunque las palabras ya hicieron su parte. Ahora era tiempo de vivir, sin necesidad de anunciarlo. Entra. Abrí el viejo armario de madera y saqué la caja con mis cuadernos de todos los años. Algunos estaban deteriorados. Otros aún olían a papel nuevo. Elegí el más grueso. Lo abrí por la última página en blanco. Tomé una pluma y escribí. Antes, pensaba que necesitaba el permiso de alguien para alzar la voz. Hoy sé que solo necesitaba creer que merecía ser escuchada. Ay, esta vez yo pongo el punto final, no con lágrimas, sino con sabiduría. Queré el cuaderno. Lo dejé sobre la mesa, junto al de Lisa, sin candado, sin esconderlo. Todo lo que debía saberse ya había sido escrito. Al mediodía, salimos al jardín. Él le vi una tablilla de madera que Lisa había usado para pintar. Ella escribió una frase con pintura blanca. «Aquí es donde las cosas que nadie dijo florecieron». Clavé la tablilla al pie del yasmín. Lisa se paró junto a mí, tomando mi mano. No estaba Melissa, no estaba Andrew.
Nadie regresó. Nadie pidió perdón. Y no lo necesitaba. Porque, por primera vez en muchos años, no vivía para ser reconocida. Vivía para saber, con certeza, que no me había traicionado a mí misma. Nadie aplaude cuando una mujer mayor decide ponerse de pie. No hay confeti cayendo del techo cuando. Después de años de silencio, finalmente dice, ya basta. Solo hay pasos lentos, decisiones silenciosas y una dignidad que regresa, no para gritar, sino para mantenerse firme. Porque esta historia no trata solo de papeles, propiedades o abogados. Habla de algo mucho más profundo, de que las mujeres, sin importar la edad, tienen derecho a alzar la voz, elegir y a ser respetadas. Yo no necesitaba recuperar todo, solo quería quedarme con una cosa, no permitir que alguien más pusiera el punto final de mi historia. A Elisa, mi nieta, que antes creía que calar era normal, ahora ha comenzado a escribir. Porque lo que le dejo no es la casa, sino una forma de vivir sin agachar la cabeza. Gracias por escucharme hasta estas últimas líneas. Si esta historia tocó alguna parte de tu corazón, por favor, no te vayas en silencio. Suscríbete al canal Ella Historias Margaret para no perderte otras historias, relatos reales, de personas que parecían haber sido olvidadas, pero que aún llevan sobre los hombros el peso de toda una familia. Esta es una historia ficticia, sin intención de ofender ni señalar a nadie en particular. Ha sido creada con el único propósito de transmitir una lección significativa, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.